Introducción a la traductología, unidad 1. Esta es la audioclase 3, llamada periodización. Amparo Hurtado Albir, que es la autora en la que nos basamos en esta unidad, y como comenté en las audioclases anteriores, nos aporta cierta estructura básica para hablar de definiciones de traducción y de tipos de traducción. Se explaya también sobre una periodización de tanto la traducción como la traductología. Inicialmente realiza una distinción entre lo que ella denomina la historia de la traducción como una práctica y la historia de los estudios de traducción o traductología. Su idea acerca de la práctica traductora está anclada en el quehacer traductor, no siempre informado por un conocimiento metateórico acerca de esa práctica. Se trató inicialmente de práctica espontánea, seguida muchas veces por relatos breves, por prefacios, por nota del traductor, por notas a pie de páginas, por diferentes tipos de paratextos que se anexan a los textos que son traducidos, es decir, a las versiones que son producidas con carácter de versión en una segunda lengua. Su relato histórico acerca de la práctica de la traducción comienza con un periodo en la antigüedad, en el que ya puede registrarse un texto por escrito. Uno de los textos que destaca como representativo de esa primera fase que ella denomina la antigüedad, y se refiere a la antigüedad grecorromana para el mundo occidental, es el de Marco Tulio Cicerón, que está situado aproximadamente en el año 46 a.C., todo esto es estimativo por supuesto, se denomina De Optimo Genere Oratorum. En este texto se establecen por primera vez, podemos decir, dos maneras de traducir. Por un lado la traducción libre y por el otro lado la traducción literal. Yo hablaba en las audioclases anteriores acerca de esta tensión entre traducir la forma, es decir, hacer primar la forma del texto en lengua de origen, o hacer primar en cambio el sentido que debe preservarse y que debe comunicar mejor en la lengua de llegada. Cicerón también advierte advierte esta tensión de manera muy temprana, en el año, como yo decía, 46 a.C., y de alguna manera sienta las bases para lo que va a ser luego esta tensión entre la extranjerización y la domesticación. Recordamos que por extranjerización hablamos de una traducción literal, una traducción en la que prima la forma, y por domesticación una traducción libre, una traducción en la que prima el sentido. De manera que esta preocupación ha estado allí desde larga data. ¿Qué es lo que ya Cicerón vislumbraba como lo operativo, lo estimable? De estas dos maneras de traducir recomendaba la traducción libre y no en cambio la traducción literal. Sostenía no hay que traducir verbum pro verbo, es decir, palabra por palabra. También en la antigüedad, Amparo Hurtado Albir ubica la obra de San Jerónimo, el llamado patrono de los traductores, en el año 395 ya en la era cristiana, después de Cristo, que sobre la base de estos textos que eran deontológicos, es decir, que eran textos normativos, textos prescriptivos acerca de la manera de traducir, publica o produce el texto De Optimo Genere Interpretandi, sobre la memoria, sobre la tradición de la obra de Cicerón De Optimo Genere Oratorum. Bueno, San Jerónimo, que es el santo patrono de los traductores, como dije, cuya festividad se celebra el día 30 de septiembre,
es famoso, se conoce su obra por ser el traductor de la Vulgata, es decir, la versión de la Biblia en una lengua que pudieran comprender los habitantes educados, podemos decir, de toda la zona lindante o colindante con el Mediterráneo. Fue una de las primeras traducciones a una lengua vulgar, a una lengua conocida por todas aquellas personas que eran instruidas y no tanto. Se tradujo entonces la Biblia en esa versión conocida como la Vulgata. San Jerónimo es para nosotros el santo patrono de la profesión, también para la tradición cristiana y católica apostólica romana, es uno de los padres de la iglesia, ¿sí? Es una de los personajes históricos, las personas históricas que integran la patrística. San Jerónimo es la persona que por primera vez introduce en las palabras preliminares a su versión la preocupación por este término, el sentido, que debe ser preservado. En la Edad Media se produce una recuperación de los conocimientos de la antigüedad, lo sabemos, empezó en términos generales, se crean las fuentes literarias de las culturas europeas, se producen las obras que van a ser las obras fundantes de las tradiciones literarias de lo que actualmente podemos decir son los países europeos. Y la práctica de la traducción comienza a cobrar relevancia, ya no por motivos únicamente religiosos, políticos, sino también estéticos. Por supuesto que con la creación de lo que podemos decir son las modernas naciones europeas, surgía el problema de definir cuál iba a ser la lengua que les representara, qué normativa gramatical y escrita iban a tener esas lenguas, y también la preocupación por cuál iba a ser el patrimonio literario que iban a tener esas naciones. Por lo tanto, la traducción comienza a cobrar cada vez más vigencia, la traducción como una necesidad de generar un patrimonio literario propio. Es interesante que en la Edad Media la traducción se anticipa a una problemática que luego se hace como la estrella del estudio en la traductología. La traducción se anticipa como una forma de manipulación de la obra literaria que lleva a una recreación. Esto pasó, por ejemplo, en la relación que existe entre el canon de obras literarias, que es constitutivo de la tradición ibérica, que ha traducido obras de la península itálica. ¿A dónde tenemos nosotros una fuente para derivar qué ideas tenían vigencia acerca de la traducción en esa época? En los prólogos que se escribían a esas traducciones. La Edad Media tuvo también una especie de seno en que la traducción prosperó y sobre todo cobró vigencia no solamente la traducción de textos sagrados, sino que se introdujo el texto profano, también en la escena traductológica, y como operador o como impulsor de lo que podemos decir es la reflexión metacrítica acerca de la traducción. La Edad Media conoció podemos decir, la fama de la Escuela de Toledo. La Escuela de Toledo fue fundada por Alfonso X, el Sabio, quien reunió traductores para proporcionar un acopio de textos que fueran representativos de las distintas culturas que se habían articulado y que convivían en la actual península ibérica, que son la cultura hebraica, la arábiga y la cristiana. En esta escuela, por supuesto, por el tipo de texto que los ocupaba, se advierte la dicotomía entre los modos de traducir textos sagrados o textos profanos.
nunca antes en la historia, o no que haya quedado registro de ello, se había practicado en un nivel oficial la traducción de textos profanos, ni tampoco se había reflexionado al respecto. La traducción de textos profanos cuando ocurría con fines instrumentales, pero no para generar conocimiento experto acerca de la traducción. Entonces, podemos decir que este es un momento que ha hecho historia, que ha marcado historia. El Renacimiento, cuando llega a esta nueva etapa, se caracteriza por la constitución de un nuevo público lector. Claro, tenemos un nuevo público lector porque tenemos libros, y tenemos libros porque se crea la imprenta. La imprenta asegura la reproductibilidad técnica, asegura que haya una mejor calidad de reproducciones, justamente mediatizada por la mecánica, y también, entonces, y por consiguiente, que haya más cantidad de libros, que haya más circulación de esos objetos que eran extraños y que se reproducían a mano y que se alojaban en reservorios, a los que por lo general accedían solamente los estudiosos, no los laicos, sino justamente los clérigos, miembros de la iglesia. Esto en el Renacimiento cambia, es un nuevo panorama. Se habla justamente del surgimiento de un nuevo público lector porque la presencia de la imprenta diversifica la calidad y la cantidad de texto. Se deprime el precio, baja el precio y entonces hay más libros circulando y por lo tanto baja el nivel de analfabetismo. Nacen por esta época y ya se difunden y se afianzan las lenguas nacionales. Por lo tanto, lo que ocurre como contrapartida es una resistencia a la latinización. Por supuesto, el latín seguía siendo y siguió siendo por un largo tiempo la lengua franca, pero ya, digamos, se afianzaban las lenguas vulgares. Es decir, las lenguas que eran propias de cada una de las regiones geográficas que comenzaban a coincidir con los límites políticos. La traducción posee entonces un papel fundamental en el desarrollo de las lenguas nacionales, porque para desarrollar una lengua nacional había que generar todo un cuerpo normativo que la respaldara y, como dije anteriormente, también todo un canon literario que le fuera propio. Con el nacimiento de las naciones tenía que nacer también, tenía que proporcionarse también el canon literario. Es durante el humanismo justamente que todo el conocimiento que nosotros tenemos acerca de la traducción es aquel que ha quedado plasmado en prólogos, prefacios, cartas a los lectores que producían y agregaban, antecediendo sus versiones, los traductores en las obras que generaban, que traducían. Se trataba de espacios en que el traductor explica y justifica sus opiniones traductoras. La traducción de poesía, por esa época, era algo que se realizaba como un ejercicio de legitimación artística. Como en la Edad Media, durante el Renacimiento, es notable que la traducción se concebía como una forma de reescritura y tenía la misma prácticamente entidad que la escritura no basada, digamos, en versiones anteriores. Es en el Renacimiento en que la traducción de los géneros literarios en general cobra un vigor que no había tenido hasta el momento. Hasta el momento únicamente se habían traducido, digamos así, en la escena pública y eran objeto de la reflexión metacrítica acerca de la versión que se había generado los textos religiosos, pero no los textos, digamos, tendientes al ocio artístico. Sin embargo, se produjo en el Renacimiento la traducción de textos religiosos y
se dice que el Renacimiento es la época en que se desata las primeras guerras por la traducción o guerras de la traducción. De hecho, la Reforma luterana surge por una discrepancia acerca de la traducción de la Biblia a la lengua vulgar. Esto es lo que Martín Lutero, aquello por lo que Martín Lutero a partir del año 1530 peleó, aduciendo que tenía que traducirse la Vulgata a la lengua vulgar hablada en lo que actualmente es Alemania. Así como el Renacimiento tardío, tuvo la figura de Martín Lutero y tuvo esa creencia acerca de la traducción, en la primera mitad del siglo XVII prosperó otra idea que tenía que ver con el modo correcto, el modo decoroso, el modo exacto, el modo justo de traducir los textos clásicos. Estamos hablando de la figura de Gilles Ménage, que sostenía que las traducciones se parecían a bellas infieles. Cuanto más bellas eran esas versiones traducidas, más infieles eran al original. ¿Por qué se sostenía esto? Porque se venía de una tradición en que las traducciones o nuevas versiones debían atenerse o apegarse a una traducción de tipo formal, a una traducción de tipo extranjerizante. De manera que cuando se produce el giro hacia una traducción más domesticante, esa traducción esa versión se acercaba a a las memorias discursivas, a las memorias de género, de la cultura de llegada, y por lo tanto se alejaba formalmente de la versión en lengua original. Ménage sostiene que las modificaciones que se realizan son en función del buen gusto, que esas modificaciones acortan la distancia cultural y que de ese modo se evita el envejecimiento de los textos. También se evita el efecto de extranjerización, el efecto de extrañamiento ante una versión traducida. Esto era primera mitad del siglo XVII. En la segunda mitad del siglo XVII hay una corriente crítica del otro lado del Canal de la Mancha que propone en cambio la fidelidad al original. Y en cambio se defiende lo que sería la traducción formal, la traducción más literal, es decir, una traducción más con más efecto de extrañamiento, más extranjerizante. Así como en la primera mitad del siglo XVII y en la Europa continental hablamos de la figura de Ménage, en la segunda mitad del siglo XVII y en la isla del otro lado del Canal de la Mancha está la figura de John Dryden, que en el año 1680, en su traducción de las epístolas de Ovidio, realiza una especie de clasificación de la cual surgieron las primeras de las que se tiene registro, reglas de traducción. Dryden establece categorías y principios. Fíjense que se trata de un afán ordenatorio, de un afán prescriptivo del que no se tenía registro hasta el momento. Dryden es el primero en establecer categorías, como por ejemplo la metáfrasis, la paráfrasis, la imitación, eran categorías designativas de las operaciones traductoras con las que se había trabajado sobre un texto original para producir una nueva versión. Entrado el siglo XVIII, se diversifica el interés por las lenguas extranjeras, proliferan los diccionarios, se produce un auge de la traducción y comienza a cultivarse el gusto por las lenguas exóticas.
Se empieza a trabajar en estilísticas autorales, es decir, en estudios de los estilos de los autores, y en estilísticas contrastivas, es decir, en obras en las que se contrastaban los estilos de los autores, de los géneros, se contrastaban los estilos de escritura o los estilos gramaticales en una lengua y en otra, los cortes iban variando o los criterios iban variando. Esto ocurre sobre todo y se pronuncia en la articulación entre el siglo XVIII y el siglo XIX, justo con la proliferación de los medios de locomoción. Estamos en una época en que los traslados terrestres y los traslados marítimos comienzan a agilizarse, a volverse más seguros, más confiables, de manera que el hombre comienza a recorrer el globo, comienza a llegar a destino de manera más segura, comienzan a darse las condiciones para poder arribar a un destino exótico y regresar a casa, que es un aspecto que antes en la historia no tenían asegurados los viajeros, los exploradores, los comerciantes, etc. De manera que se cobra noción de la diversidad, de la amplitud, de cuán ancho y ajeno es el mundo habitado por el hombre. Esto coincide con la expansión que es industrial, también científica, debido a los cambios que se producen en, por ejemplo, la locomoción, y también se produce una expansión, como yo decía anteriormente, intelectual. Se internacionalizan las relaciones diplomáticas, se produce un desplazamiento de la traducción de las literaturas antiguas hacia las literaturas contemporáneas y exóticas. Ya la estrella deja de ser la traducción de la antigüedad clásica, de las obras de la antigüedad grecorromana, para cobrar vigencia la traducción de obras contemporáneas y sobre todo obras que para la centralidad de la Europa continental eran concebidas como exóticas. Por ejemplo, obras de la India, obras del Extremo Oriente, de África y de las Américas también. Por la época del romanticismo y durante el posromanticismo también se produce una reacción contra la estética francesa y una defensa de la traducción literal. La estética francesa, como ya les comenté, con Gilles Ménage venía defendiendo la traducción libre, una traducción que era decorosa en tanto se respetaban los códigos y las condiciones estéticas del contexto de recepción. Con el romanticismo se pronuncia esta tensión entre la traducción del sentido y la traducción de la forma y se detecta, se observa una defensa de la traducción literal, que está basada justamente en las ideas románticas acerca del literalismo lingüístico y el literalismo histórico, en las premisas del romanticismo acerca del genio de la lengua que estaba cifrado en la propia materialidad del lenguaje, de manera que la traducción de los textos en general tendían hacia los efectos de extranjerización, hacia la arcaización de los textos, dependiendo siempre de los textos que se estuvieran traduciendo. Las nuevas versiones debían asegurar una reconstitución histórica de las obras originales y debían asegurar también que se conservara el color local y el efecto de exotismo en la versión generada. En esta época es cuando ocurre una paradoja entre la vuelta al literalismo, como yo dije anteriormente, y una reivindicación de la individualidad del traductor. Hay un énfasis en los aspectos formales, los aspectos que son intraducibles de las lenguas en general, de las lenguas contemporáneas y exóticas. Es decir que, digamos, se dispone la escena ya para que la gran tensión que domine las aguas en la práctica de la traducción sea la extranjerización frente a la domesticación
como efectos de lectura de las versiones traducidas. Si hay una figura que se ocupa de discurrir acerca de esto y de dejar por sentado en sus obras esta problemática, ese es Friedrich Schleiermacher. Estamos hablando de finales del siglo XIX y los comienzos del siglo XX. El siglo XX se caracteriza por un cambio drástico en las condiciones tecnológicas en todo nivel. Los avances tecnológicos son tan grandes, tan marcados a comienzos del siglo XX que se expanden las relaciones internacionales, se crean organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que por supuesto impactan en las comunicaciones, en los modos de comunicación. Y esto tiene su impacto a su vez sobre las variantes de la traducción. Con los cambios tecnológicos se complejiza la práctica traductora, se hace posible la interpretación consecutiva, simultánea, luego el surgimiento del cine, el doblaje, el subtitulado, luego durante la era de la informática, ya promediando por supuesto el final del siglo XX, la traducción asistida y automática. El siglo XX, con toda su complejidad, tiene dos marcadas partes. Una primera parte en que la práctica traductora comienza a verse respaldada por una reflexión que es más sistemática. Es la época de la denominada hermenéutica traductológica. Hay dos figuras que son muy renombradas de la época, como la de Walter Benjamin y José Ortega y Gasset, que entre los años 20 y 30 destacan los problemas que son atinentes a la reflexión acerca de la práctica traductora. En primer lugar, los límites de lo traducible, es decir, la presencia de la intraducibilidad que desde luego en un texto está cifrada en los condicionantes materiales que tienen los lenguajes naturales. Luego, por supuesto, la preocupación por la fidelidad que lleva un tercer aspecto involucrado, que es una fuerte premisa deontológicamente marcada por la prescripción. Entra en escena también una especie de suavizante entre la traducción literal y la traducción libre, que es una vía media o una justa vía media. Esto es lo que de alguna manera reina durante la primera parte del siglo XX, cuando se produce lo que podemos decir es la primera hermenéutica en los estudios de traducción, que todavía no tenían esa denominación. La denominación de estudios de traducción surge en torno a los años 70. Luego vamos a hablar acerca de eso más adelante, sobre todo en la unidad 4. Por la segunda mitad del siglo XX, lo que tenemos en claro es que la traducción ya comienza a, como práctica, institucionalizarse, autonomizarse, es decir, adquirir independencia. Como práctica, ¿existía en la formación superior? Desde luego que sí, pero era una práctica ancilar a otros tipos de aprendizajes, era una práctica ancilar a otras disciplinas. Sobre todo, como ya he dicho en las audioclases previas, la lingüística aplicada, la literatura comparada y la enseñanza o el estudio de las lenguas muertas. En el siglo XX decimos que se institucionaliza la disciplina, que adquiere el nombre con el que la conocemos actualmente, que según la tradición francesa es traductología, según la tradición anglosajona es estudios de traducción o estudios de traducción, y según la tradición germánica es ciencia de la traducción. Esto ocurre entre las décadas del 60 y del 70, en que se aborda una descripción sistemática de las versiones,
comienza a analizarse el proceso traductor, no solamente las versiones, sino el proceso que genera esas versiones, y cobra prevalencia el carácter textual de la práctica traductora. El estudio de las traducciones ya no se centra ni se detiene en el hecho transcodificador de una secuencia lineal de unidades por otra secuencia lineal de unidades, sino en la provisión de un nuevo texto sobre la base de un texto previo. Amparo Hurtado Albir, como es propio en sus capítulos iniciales de la obra Traducción y Traductología, realiza una especie de mapeo de todas las perspectivas de análisis que han tenido vigencia en la Europa occidental y agrupa esos diferentes enfoques teóricos, como ella los llama, en 5 diferentes opciones. En primer lugar, el enfoque lingüístico. En esta asignatura nosotros vamos a trabajar en cuanto al enfoque lingüístico en los dos modelos dos modelos formalistas de origen norteamericano que más se divulgan por el mundo, que son los de Naida Tabor y el modelo de Newmark. Se trata de un modelo trifásico, se trata de un modelo arquitectónico de la traducción que de alguna manera sienta las bases para lo que va a ser la complejidad del enfoque teórico que le sigue, que es el textual, que tiene una base en el análisis del discurso y que nosotros vamos a ver en la unidad 3 con el modelo de Christiane Nord. También habría un tercer enfoque, que es el cognitivo, que incluye el modelo del esfuerzo, la teoría interpretativa, protocolos de pensamiento en voz alta. Los grandes nombres proceden de Francia, de Alemania, también de Finlandia. Este no es un enfoque teórico que nosotros veamos en la cátedra por razones didácticas y también por razones prácticas, porque nos quedamos sin tiempo. El cuarto enfoque teórico, sin embargo, sí tiene un rol muy importante en el programa vigente, es el denominado enfoque comunicativo sociocultural, que incluye la escuela de la manipulación y la teoría de polisistemas, que es lo que nosotros vemos en la unidad 4. Y que por otra parte resulta muy rentable de cara no solamente a los pormenores de contenido de la asignatura que es Introducción a la Traductología, sino que además va a resultar muy rentable para estudiar las problemáticas, las complejidades del hecho traductor en las traducciones específicas, que verán desde el tercer año al quinto año de la carrera. Un quinto grupo, que es el enfoque filosófico, que incluye, entre otras, la crítica deconstruccionista, la teoría canibalista, también el feminismo, todas las líneas críticas que derivan de los estudios literarios como diferentes paradigmas críticos y que se desplazan del estudio de la obra literaria centrada en la versión original a la producción o generación tendenciosa de nuevas versiones.